Ok, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy he querido desarrollar otro tips cristianos para la vida. Y yo creo que es un tema en el cual yo creo que más tarde que temprano o temprano que tarde vamos a buscar un porqué o un cómo, ¿sí? Porque en el transcurso de la Biblia hemos podido ver una serie de manifestaciones del Señor de voz audible. Sí, por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso, por ejemplo, Sí. y bueno, y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, esto está en Hechos 22:10, dice: yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y entra en Damasco, allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Ok? Fue la voz del Señor en la cual estaba dando instrucciones. A su vez también en Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Esto me recuerda justamente la vocecita que en algún estudio hicimos, una de esas vocecitas en el oído que me dice: no, eso estuvo mal o eso estuvo bien. Como la voz de nuestra conciencia, también es una voz, y que bueno, todos sabemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Ahora, también en Marcos 1:11 dice: una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Claro, es una voz de alegría, de gozo, de manifestación de cariño. Hay diferentes tipos de voces, o podríamos decir diferentes objetivos de la voz de Dios, pero Dios se comunica de voz audible. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿y yo cómo sé que es el Señor el que me está hablando? Y la pregunta sería: ¿cómo escucho la voz de Dios? Y justamente este pequeño tip o consejo tiene por objeto indicar una serie de puntos que nos van a ayudar para poder nosotros poder escuchar la voz de Dios. No es a modo personal, puede que me falte o puede que sobre, pero sí, yo creo que le va a servir de base o el esqueleto para que ustedes también personalmente puedan descubrir esa voz del Señor. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Sí? El primero, obviamente, que justamente vimos en el tip anterior, es no solamente el aceptarle, sino que el de pertenecerle. ¿Por qué? Porque el Señor se va a comunicar con su pueblo. Cierto es, claro, que el Señor también puede utilizar a buenos o a malos, o conversos como inconversos, como dice la palabra, que el agua va a caer o el sol va a salir. Pero es importante nosotros tener una relación con Dios para pertenecer a su pueblo. ¿De dónde sacó esto? En Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Importante. Ahora, ¿por qué? Porque todos sabemos que con el pecado original nos separamos justamente de Dios, pero al momento de nosotros recibir al Señor en nuestras vidas, como vimos en el libro de Romanos, vamos a restablecer esa relación con Dios. Y les repito, el libro de Romanos 10:9, que dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por ende, pertenecemos al reino del Señor. Ok, entonces somos su pueblo, Él está pendiente de nosotros. Si oramos, Él nos va a escuchar. Por ende, tenemos que justamente pertenecerle, tenemos que establecer esa relación con Dios. Ahora, segundo punto, que este es muy importante y a mí me costó tiempo llegar a esto. Porque el Señor a veces no necesariamente se va a comunicar como una voz audible, como vimos, sino que puede ser a través de un pensamiento total y absolutamente espontáneo. ¿Y cómo lo identifico? Que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estoy pensando en ese momento para poder diferenciarlo. O sea, es una especie de una emoción, es una impresión que me pueden hacer en cierto y determinado momento. Ahora, por experiencia personal, a mí me pasó, por ejemplo, en un encuentro de varones que me llamaron como grupo de apoyo. En el momento en que había que ministrar a los hermanos, yo buscando con quién orar, justamente me salta un pensamiento, una idea, que es justamente el pecado que tenía esa persona, y me indicó y me llevó a esa persona para orar con esa persona. ¿Cómo me llegó? Y desde ese entonces yo tenía el cuestionamiento, ¿no? Tal vez muchos de ustedes ya lo tienen. ¿Cómo saber si era Dios el que me dijo eso o realmente fue un pensamiento mío? Y yo llegué a la conclusión que ese pensamiento era del Señor, que me puso a mí para yo ministrar a esa persona en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo distingo? Como les dije, fue una idea que totalmente vino fugazmente. Yo no estaba pensando en ningún pecado, estaba buscando solamente, criollamente, quién me tinca para orar.
y me viene justamente esta idea o esta emoción o esta impresión de orar por ese hermano por este pecado. Fue algo totalmente espontáneo, incluso no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pensando, era totalmente diferente. Por ende, ahí yo puedo diferenciar qué pensamientos son míos y cuáles son los pensamientos del Señor. Ahora, esto mismo sucede también, que en otra ocasión también me pasó, cuando viene esa necesidad de orar por alguien, de nada, viene una sensación de que tienes que orar por alguien. Y obviamente eso tampoco es desde uno, eso es el Señor que se está comunicando para que oremos por alguien. Y claro, esa impresión no tiene voz, no tiene una característica, no puedo decir qué característica de voz, es un pensamiento que viene, un sentir, que estaba haciendo cualquier otra cosa en ese momento y me viene ese sentir. Y tal vez muchos de ustedes ya lo han tenido. Eso justamente nos permite distinguir qué es la voz del Señor o el sentir del Señor, en el cual nos está indicando que tenemos que hacer algo. Ahora, el tercer punto yo considero que es importante, porque nos puede pasar lo mismo que le sucedió a Samuel con Elías. Le relato con mis propias palabras, ¿no? Bueno, Elías ya se iba a acostar a dormir y Samuel también se despide de Elías y se va a su cuarto. Samuel ya se está acostando cuando de repente escucha una voz que le está llamando: Samuel, Samuel, Samuel. Bueno, él se levanta y va donde Elí y le dice: bueno, maestro, ¿qué necesita? ¿Para qué me llama? Y Elí le dice: no, yo no necesito nada, no te he llamado. Ah, bueno. Se regresa de nuevo a su cuarto Samuel y de nuevo escucha la voz: Samuel, Samuel, Samuel. De nuevo se levanta y va donde Elí y le pregunta: ¿para qué me llamas? De nuevo Elí dice: no te he llamado. Pasa una tercera vez esto, ¿sí? Pero justamente aquí Elí se da cuenta de algo. Se da cuenta de que es el Señor que le estaba hablando a Samuel. Y si es que le vuelvan a llamar, le dice: si es que nuevamente te llaman, tú tienes que responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y una cuarta vez el Señor le llama: Samuel, Samuel, o Samuel, ya con la advertencia de Elí, se levanta y justamente manifiesta esta frase que está a las órdenes del Señor. ¿Por qué no identificó Samuel este llamado? Porque justamente como dice la palabra en 1 Samuel, esto es de 3 al 2 al 10 por si acaso, dice: Samuel todavía no conocía al Señor. No conocía al Señor, está en los caminos, pero aún no le conocía. Por ende, ¿qué me da a concluir esto? Es que no existía una relación aún con el Señor. Acuérdense que vimos justamente en un estudio anterior, que era Mi Primer Amor, que les dejo el link, en el cual para poder alimentar esa relación, para poder enamorarnos del Señor, tenemos que conocerle. En la medida que más le conozcamos, ¿sí?, mejor va a haber o más profundizada va a ser la relación que tengamos con el Señor. Y esto se logra a través del conocimiento. Por ende, aquí Samuel todavía no tenía esa relación, no tenía un conocimiento profundo de lo que es el Señor, qué es lo que hace, qué es lo que dice, etcétera, etcétera. Por ende no lo tenía. Por ende, eso es lo que yo digo, que se necesita tener una cierta madurez o un cierto recorrido en los caminos del Señor para ir viendo cómo el Señor piensa o hasta dónde puede llegar su poder, ¿no? Para que no los pille de improviso, por así llamarlo. Y adicionalmente también esto lo relaciono con 1 Corintios 3:2, que dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Hay un proceso. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir creciendo. Y justamente en este proceso también me acuerdo de lo que le pasó a Gedeón. Gedeón creía en Dios, pero cuando se le apareció el ángel del Señor, no creyó que era el ángel del Señor, porque él mencionó que sus antepasados también le prometieron que no iban a ser invadidos por los madianitas, y ahora llega el ángel del Señor y le dice a Gedeón que tú vas a ser instrumento para poder liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Gedeón no le cree, obviamente no le cree, sí, pero sí cree en Dios, pero no le cree. Pero ¿qué le dice justamente este ángel del Señor? Le dice: bueno, espérate un ratito que te voy a traer una ofrenda. Fue a buscar una ofrenda, que cocinó carne, hizo pan. Imagínense todo el rato que se demoró y el ángel del Señor le estaba esperando. Y una vez que lo trajo, el ángel estaba ahí y el ángel le dice: pon la carne y el pan sobre esta piedra y báñalos con el caldo. Y de repente llega y sale fuego desde la piedra y consume todo esto. Y Gedeón dice: wow, o sea, es el ángel del Señor, o sea, no me está mintiendo, pero en resumidas cuentas le dice: bueno, otra prueba. Y le dice justamente al ángel del Señor, en este caso era Dios, y le dice: deja que este trozo de lana de oveja
lo voy a poner afuera en la intemperie y quiero que el rocío le moje, pero solamente al trozo de lana que voy a poner afuera, no la tierra que va a estar alrededor. Ok, sale el otro día y del trozo de lana saca toda una jarra de agua del pedazo de lana y alrededor estaba totalmente seco. Y Gedeón, no estando contento con esto, le pide otra prueba. Ok, pero la última, que este trozo de lana ahora se quede seco por el rocío y todo lo demás esté mojado. Y el otro día sucedió exactamente lo mismo. Sí, estaba totalmente seco ahora. Por ende, yo considero que sí se necesita un poco de sabiduría y también tener cierto recorrido, o bien tener una relación un poquito más profunda con el Señor para poder entenderlo, hasta dónde puede llegar el Señor, o inclusive liberarnos una serie de cargas que nos impidan creer que el Señor nos puede hablar o que el Señor nos pueda llamar para un objetivo en específico. Sí. Ahora, en el cuarto, también es importante. ¿En qué sentido lo digo? Porque hay que fijar nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué lo digo? Colosenses 3, 1 al 3 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Por ende, no nos vaya a pasar como a Pedro, ¿no? Que ven, camina sobre las aguas. Sí, cierto, dime que voy, camino un rato y después me empiezo a hundir. ¿Por qué? Porque retiré mirada de las cosas del cielo. Por ende, si es que no tengo esta actitud de que soy ciudadano del cielo, tal vez escuche la voz de Dios pero no la sepa interpretar, o tal vez corte la señal, por llamarlo de alguna forma, y no cumpla justamente el objetivo que el Señor me está pidiendo a través de su llamado o a través de su mensaje. Por ende, sí es necesario no retirar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque adicionalmente también, si es que estamos preocupados también de las cosas de la tierra, nos vamos a preocupar por lo que dicen los demás, nos vamos a preocupar por lo que dice, qué sé yo, la persona que está a cargo del grupo en que estemos, etcétera, etcétera, ¿sí? O de nuestros problemas económicos, de salud, etcétera, y eso vamos a perder la concentración de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la concentración, ¿en dónde debe estar? Según Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En eso pensad. Por ende, también debemos estar tranquilos y quietos. No desesperados si es que el Señor me va a hablar. ¿Y qué me va a decir? Tengo que estar atento. No, tenemos que estar en paz, tranquilos con nosotros mismos. Tranquilos a pesar de que existe una tormenta alrededor nuestro, debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Y justamente en Números 9:8 dice: y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. No voy a escuchar mis problemas o lo que dicen mis problemas, voy a escuchar lo que dice el Señor, pero en quietud, en calma, en paz. Y por último, también uno de los considero bien importante, y creo que también lo tomamos en el tip anterior, es justamente obedecer. Porque ¿qué sacamos sabiendo que el Dios nos va a hablar y que reconocemos su voz si no le vamos a hacer caso? ¿Qué pasó con Jonás? Se lo tragó la ballena por no hacer caso al mensaje de Dios. Por ende, no caigamos también nosotros en eso. En 1 Samuel 15:22 dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Ahora, ¿por qué es importante el obedecer? Bueno, somos instrumentos de Dios, a Él le pertenecemos, pero según Jeremías 7:23 dice: esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Por ende, no importa lo que nos diga el Señor, porque a mí me pasó en esta experiencia que les comenté. Yo dije, ese pecado, pero no estaba seguro, ¿no? Y digo, me voy a acercar a esa persona y le voy a decir: tú eres pecador de eso. O sea, ¿con qué cara? O sea, no estoy seguro, y si estoy equivocado y si realmente estoy loco, qué sé yo. Pero al final era cierto. El Señor me había puesto eso, no era mentira. Por ende, tenía que solamente obedecerle, y una vez que lo obedezca todo va a salir bien, y justamente todo salió bien en ese momento.
A su vez en Mateo 7:26, y termino, dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Espero que haya sido claro. Como les dije, son 5 puntos que yo considero que son importantes y que tal vez les sirva de ayuda para escuchar la voz de Dios. Espero que les sea de mucho provecho y que Dios los bendiga, y gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Chao.